más altares tiene es la Virgen del Pilar, la que más altares tiene. Que no hay pecho hará con él, que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve, es la Virgen del Pilar. Nacho, gracias. Nos has Bueno, puesto. Madre mía. Ha sido una experiencia inolvidable, no la olvidaré. Primero por el significado que tiene, sin duda, pero sí que ha sido muy difícil cantar ahí arriba con el frío que hacía esta mañana. Desvélanos secretos. Después de llegar con los pies caladitos de agua porque estaban todas las calles mojadas y teníamos un ciercito que venía a la boca, para cantar ha sido muy complicado, pero sin duda, pues bueno, como experiencia inolvidable por lo que significa, ¿no? Cantar a los pies de la Virgen. Es la primera vez que se hacía y la verdad es que, pues bueno, orgulloso de haberlo podido hacer. Me habría gustado cantar mejor, pero bueno, eso es Mejor es imposible. Eso Nacho. muchas veces, los que trabajamos a veces con la voz sabéis que hay problemas muchas veces que las voces juegan malas pasadas. Nacho, ¿qué te han dicho los jardineros? Pues encantados, nos hemos hecho muchas fotos con ellos, una gente adorable, la verdad, se han portado muy bien porque les hemos molestado un poquito. Ha habido que paralizar en ese momento el tramo donde estábamos nosotros, ellos no podían seguir trabajando, pero sin duda todos, el jefe de jardinería, los jardineros que estaban así alrededor, una gente maravillosa. Nos hemos hecho varias fotos, además. Ha quedado fantástico y además es verdad que teníamos especial ilusión en arrancar el día de hoy con Nacho del Río cantándole a la Virgen, y además una jota de Jesús Gracia, ¿no? De Jesús Gracia, además de mucho significado, porque mira, Jesús Gracia fue el primer cantador de jota que le permitieron interpretar la que más altares tiene dentro del camarín de la Virgen. Y luego yo durante 5 o 6 años tuve la gran suerte, gracias al Festival Internacional de Folclore de Ciudad de Zaragoza, cuando se hacía la inauguración en la ofrenda. Yo pertenecía entonces al grupo Raíces de Aragón y tuve el privilegio de poder cantar durante 4 o 5 años fueron una plegaria aragonesa a la Virgen dentro del camarín. Y mi maestro, pues a mí me ha pasado un poquito todo lo que él le gustaba, toda su pasión, porque él a lo mejor no era un hombre excesivamente religioso, pero sí que era muy pilarista. Él, su Virgen, que no se la tocase nadie, y eso pues a mí en cierta forma me lo ha transmitido, y para mí siempre que interpreto esta jota pues es un homenaje al hombre que durante 22 años pues más que me educó en todo el tema de la jota, me transmitió toda su sapiencia, pero sin duda me dio el cariño de una familia también, ¿no? Yo tengo la mía propia, la que adoro, pero sí que me sentí siempre adoptado en su casa por el cariño con el que me trató, y yo siempre estaré eternamente agradecido a la familia Gracia Gil. Todavía tenemos la suerte de contar con Piedad Gil, su viuda, pero sin duda cada vez que se nombran los altares, además la emoción me embriaga, porque la jota idónea para hoy. Sí, estabas cantándole al segundo altar, sí, ¿no? sí, de la Virgen del Pilar. Así que yo recuerdo que el año pasado también inauguramos este programa con esa misma jota grabada. Hoy evidentemente lo cambia todo, ¿no? Porque es una voz que suena en directo y encima enfrentándose al frío, al cierzo y a todo lo que ocurría a las 9 de la mañana en la Plaza del Pilar. Enseguida seguimos hablando de jota con Nacho del Río, pero vamos a seguir hablando de folclore, en este caso con grupos folclóricos que siguen, Vita, queriendo llegar a la Virgen. Exactamente, en este caso con el grupo de Talamantes, esa población del Moncayo que el año pasado tuvimos que visitar por ese incendio. Exactamente. Y que queremos hoy hablar con ellos, pero por una buena noticia, porque están aquí en la ofrenda de flores. Estoy hablando con Angelines, la mayoral. Sí, hola, buenos días. Y una de las personas que en los años 80 fue partícipe de esa recuperación del dance. Sí, la verdad que antes solamente lo hacían los hombres,
se perdió y en esos años pues hubo un grupo de personas que empezaron con los chicos, lo que pasa que faltaban todavía componentes y nos metimos las chicas. Y las chicas siguen aquí y aquí vemos el traje que está compuesto por la camisa, Camisa blanca, falda plisada, faja negra. Y luego las chicas llevan calzón y medias y los chicos pantalón blanco. Y lo que vemos son también esos colores que hay, son los cascabeles, porque es que ellos saltan en este baile, entonces necesitan hacer ruido. Exactamente, todas las piezas que se hacen son dando saltos, bailando, y entonces se junta el sonido de los palos con el de los cascabeles. Pues Angelines, yo creo que lo mejor es que nosotros nos callemos y que vosotros le deis a los palos. Perfectamente. Adelante. Bueno, pues es el paloteo de Talamantes, ese pueblo a los pies del Moncayo, que, como bien ha contado Vita, estuvo muy cerca del fuego, pero afortunadamente pues todo quedó ahí. Impresionante la imagen que estamos viendo ahora, ¿eh? Es que efectivamente puede ser un año más de batir récord y llevamos no sé cuántos, pero por lo que estamos viendo y con 1 hora y pico de retraso, sí, quizá pasemos de las 8 de la noche. Mucha paciencia, disfruten del día, insistimos, porque pues de hecho nos sirve de referencia la Academia General Militar, a la que estamos viendo ahora mismo en la calle Alfonso y que veíamos hace 3 horas salir de Santa Engracia, con lo cual hagan cálculos de la cantidad de gente que hoy quiere acercarse a la Virgen en este 12 de octubre. Yo creo, Fernando, que vienen con ramo de flores, emociones, sentimientos y una buena dosis de paciencia. Claro. Y la van administrando a lo largo de la mañana y no pasa nada, porque ya se sabe, ahí está la Academia General Militar. Que hoy es un día para tener paciencia y disfrutar de Zaragoza. Vamos a hacer una pausa, tenemos muchas cosas que preguntarle a Nacho del Río, queremos saber si la Jota está recuperando ese lugar que tiene que tener entre los aragoneses, enseguida nos lo cuenta. Y también, pues queremos subir por esa plataforma, por esos 55 peldaños que llegan hasta donde va a estar la plataforma, para que ustedes puedan hacerse, si lo desean, una foto junto a la Virgen, justo ahí donde están viendo. Enseguida volvemos.